Y bueno, iniciamos, les comparto. Me dicen si ya se puede ver en pantalla completa. Ya. Gracias. Bien, bueno, esta es un librito muy chiquitito. Van a ver que nos llevamos una hora o menos leyéndolo. Lo vamos a leer completo, nos vamos a saltar algunas partes. Este es un libro del que vamos a intentar ir encontrando algunas claves sobre cómo está proyectándose y cuáles son las ideas centrales que va planteando Le Corbusier en este texto. Déjenme pongo el lapicito para poder ir indicando cosas. A ver. No sé. Bueno, ok, pues aquí está, les digo, es un libro claramente de 1923, se llama Una pequeña casa en Petit Maison, de Le Corbusier. Está publicado por esta editorial muy interesante argentina, que se llama Ediciones Infinito. Y lo que hacen es, bueno, mostrarnos justamente hacer esta traducción, pues, del libro de Le Corbusier, que es un libro que describe, lo vamos a ir viendo, es un libro que describe el proyecto de una casa que Le Corbusier proyecta para sus padres. Y que bueno, pues claramente, yo no sé ustedes, si ya me tocó a mí el caso de proyectar la casa para mi mamá, el día que posiblemente les toque a ustedes, si es que les llega a tocar, diseñar una casa para sus papás. Pues la verdad es que es una cosa tremendamente emotiva, ¿no? La verdad es que conmueve mucho, pues un proyecto muy interesante, se convierte en un proyecto muy interesante porque pues claramente, pues la relación directa con los papás o los hermanos, etcétera, en este caso de Le Corbusier con sus papás, bueno, pues es una cosa muy, muy, muy emotiva que debería posiblemente tener mucho sentimiento. Aquí vemos algunos chispazos de eso, pero en general es muy objetivo, va muy al grano y nos dice qué es lo que está pasando y cómo lo está pensando él. Es muy interesante en ese sentido. Y bueno, sin más preámbulos, vamos revisando su propuesta. Inicia el texto con esto. Si gustan, yo voy a iniciar leyendo y si gustan, después me van ayudando algunos otros compañeros a ir siguiendo la lectura. Vean este dibujo de la izquierda. Recuerden, aquí nos servirá seguramente para recordar que Le Corbusier dicen que su ritmo de trabajo era que por la mañana, toda la mañana la dedicaba a pintar. Recuerden que él inicia siendo, pues sí, digamos como estudiante de arquitectura en varios despachos importantes de la época en donde vive, pero también tiene formación de pintor y en realidad gran parte de su trabajo no solo es escribir libros, porque también saca varios libros durante su vida, libros claramente de arquitectura, de difusión de sus ideas. Por lo tanto, pues posiblemente era un gran vendedor en ese sentido, un gran difusor de sus propias ideas, pero también alguien bueno, que era un pintor, un artista plástico que pues pintaba mucho, se dedicaba, ya saben, seguramente han visto sus esculturas, sus pinturas, etcétera, y dicen que solo en las tardes iba al despacho de arquitectura y trabajaba sus ideas arquitectónicas, sus proyectos. Claramente tenía un despacho que, bueno, se dedicaba a consolidar sus ideas, a desarrollarlas, pero pues él guiaba, digamos, lo que está en ese sentido. Entonces, a la izquierda vemos pues estas gráficas tan
tan Le Corbusierianas, ¿no? Nos recuerda mucho su tipo de expresión, el tipo de dibujo que utilizaba, etcétera. Y nos plantea aquí, vean, lo primero que hace es indicarnos la ubicación, el terreno del planteamiento a una escala grande. A una escala, digamos, territorial. Y nos indica las primeras cosas que vemos es el norte y el lago que está en el centro y la región que él plantea, ¿no? Y vamos siguiendo entonces el texto que nos propone Le Corbusier. Dice, un terreno. La región es el lago Le Mans, donde los viñedos se escalonan en terrazas. La longitud de sus muros de contención, empalmados unos detrás de otros, sumarían 30.000 kilómetros, las 3/4 partes de la circunferencia de la Tierra. Los viñateros hacen proezas, obra secular tal vez milenaria, tiene muchos, muchos años, pues, esta obra, ¿no? De los viñedos en esta zona. Dice, la pequeña casa, la casa que está proyectando, la pequeña casa arropará los días de mi padre y de mi madre en su vejez, luego de una vida laboriosa. Madre música, padre ferviente admirador de la naturaleza. 1922, 1923, varias veces tomó el rápido París-Milán o el expreso de Oriente, París-Ankara. Llevo en el bolsillo el plano de una casa. El plano antes que el terreno. ¿El plano de una casa para encontrarle un terreno? Sí. Los parámetros del plano. Primer parámetro, el sol está al sur. Gracias. El lago se despliega al sur ante las colinas. El lago y los Alpes, que en él se reflejan, están por delante y reinan de este a oeste. Basta para condicionar el plano. De cara al sur, se extiende a lo largo de una vivienda de 4 metros de profundidad, pero cuyo frente mide 16 metros. Su ventana tiene 11 metros de longitud. He dicho su ventana. Segundo parámetro, la máquina para habitar. Funciones precisas con dimensiones específicas que pueden alcanzar un mínimo útil. Un procedimiento económico y eficiente que hace posibles las contigüidades eficaces. A cada función se le había asignado una superficie mínima. El total daba 54 metros cuadrados. En el plano acabado, incluidos todos los espacios libres, la casa cubría 60 metros cuadrados en una sola planta. Muy bien. Bueno, aquí hay un montón de claves que nos está dando Le Corbusier sobre cómo está pensando el proyecto. Yo los invitaría un poco como a señalar algunas de las ideas clave, qué quieren decir, por qué lo está pensando como lo está pensando. Yo creo que aquí hay de verdad muchas ideas que él nos empieza como a informar no solo de su posición como arquitecto moderno, sino de ciertos enfoques específicos que él tuvo al respecto. No sé, ¿quién quiera intervenir? ¿Quién nos quiera señalar estas ideas, alguna de las ideas principales que se están planteando aquí? Chicos, Pues esto de las funciones precisas, ¿no? Para cada espacio. las funciones precisas. Ajá, a ver, dice, a cada función se le había asignado, a ver, a cada función se le había asignado una superficie mínima. Ah, dice, funciones precisas, dice, perdón, a este te referías, ¿verdad? Funciones precisas con dimensiones específicas. Ok, claro, ¿no? Ya lo mencionábamos en el análisis de las propuestas que hicieron ustedes. Hay funciones, no solo funciones, sino funciones precisas, dice, con dimensiones específicas. Me parece un tema interesante. Y bueno, ya terminé de subrayar el resto de la idea posiblemente, ¿no? Dice, a cada función se le había asignado una superficie mínima. Aquí hay un tema interesantísimo. El hecho de que Le Corbusier piense
que es necesario que cada función se construya con el mínimo de espacio necesario. Ojo, insisto en ello, estamos hablando de la casa de sus padres. ¿Por qué está planteando esto? ¿Qué significa que diga esto? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ok, Luisa, ¿qué implica esto? ¿Qué nos está diciendo Le Corbusier con esto de las superficies mínimas para cada función? ¿Por qué lo dice? Pues, o sea, creo que a veces como que, o sea, el espacio habla mucho como de, o sea, por ejemplo, la cocina, ¿no? O sea, luego dicen de que no, pues para que la cocina funcione tiene que ser como un espacio grande y así, pero pues realmente tiene que ser un espacio que cumpla con su función de cocina. O por ejemplo la sala, o sea, o sea, sea como un espacio social y así, ¿no? O sea, que independientemente de cuánto espacio haya, pues se puede cumplir la función del espacio. No sé si me explique. Sí, claramente. Bien, el tema acá, y tienes razón en lo que dices, sin embargo, insisto en ello, es un enfoque moderno. Esta idea de decir que el espacio tiene una función se ha puesto en crisis. No, insisto, no quiero convencerlos de ni de que esto está mal ni de que lo otro está bien. Simplemente son distintos posicionamientos. Este funcionaba para la modernidad y así hay que entenderlo. Hay que entender cómo para ese tiempo esta idea era la que circulaba. Eh, una cosa muy interesante es pensar no solo que los espacios tienen funciones, que deberían tener funciones precisas, dice Le Corbusier, sino incluso de una manera muy interesante también la idea de pensar en un espacio mínimo. Hay una cosa que se llama existence minimum, que es no sé si podría llamarse una corriente, pero al menos una idea dentro de la arquitectura de que es necesario optimizar los espacios. Vayámonos un poco más atrás, digamos, vayámonos a la corriente previa de arquitectura que no sería la moderna o la funcionalista, sino vayámonos a la previa que sería el neoclásico. Durante el neoclásico, recordemos, pensemos de manera como lo pensaban ellos, la importancia de la decoración de la fachada, el hecho de tener dentro de la fachada una composición y que dentro de esa composición aparecieran no solo un frontón, sino además pues elementos decorativos como un ángel o las columnas, ya saben, ¿no? Con los órdenes, unas columnas estriadas, generadas seguramente a mano, talladas a mano, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones decorativas que implicaban, pues, un muchísimo tiempo manual de construcción. Por lo tanto, las construcciones posiblemente se llevaban muchísimo tiempo, seguramente años, ¿no? Tan solo en construir no solo la estructura principal, sino toda la decoración, todas las fachadas, la cristalería, los vitrales, etcétera, todo lo que implicaba, recuerden estas escaleras, ¿no? Elegantísimas, etcétera, todo lo que implicaba, pues, en obra hacer todo esto a mano, para el pensamiento moderno, para el pensamiento de Le Corbusier y posterior, todo esto debería estar industrializado. Toda la decoración, todas las columnas estriadas, perdón, posiblemente de mármol o de calizas o de etcétera, ¿no? De piedras naturales. Todas esas ideas deberían desaparecer simplemente y deberíamos poderlo industrializar, simplificar. Por lo tanto, como si estuviéramos construyendo, fabricando algo en una fábrica, deberíamos tender a industrializar la vivienda. Poder generar de cierta manera pues espacios completamente eficientes,
lo dice aquí, ¿no? A cada funciones precisas con dimensiones específicas. A cada función se le había asignado una superficie mínima. ¿Por qué? Hay que optimizar. Vamos a construir con la menor cantidad de material, la mayor cantidad de espacio posible, o sea, la menor cantidad de espacio, digamos, ¿no? Optimizando el material. De preferencia un material industrializado, en serie, prefabricado, que ya nada más sea de llegar a montar. Recordemos otra vez la Maison Dominó, ¿no? Hay una estructura, un esqueleto básico que se recubre de vidrio, de acero, de lámina de acero, de prefabricados de concreto, etcétera, madera, yo qué sé, ¿no? Pero, digamos, todo es industrializado, viene en una medida de 1,22 por 2,44 que se monta de una manera prefabricada, industrializada, etcétera, ¿no? A eso se refiere el Corbusier justamente, ¿no? A optimizar la cantidad de material, la cantidad de espacio que se vaya a usar. Por eso hay que planear cómo van a ser los movimientos, lo decía ahorita Luisa Fernanda, esta idea de, pues, por ejemplo, una cocina, ¿no? Optimizar la cocina de manera que, pues, con la menor cantidad de movimientos yo pueda cocinar algo, pueda usarla de una manera muy eficiente, ¿no? Es una idea completamente moderna, es una idea súper moderna, ¿sale? Insisto, no es que la modernidad sea mala, simplemente hay que reconocer cuáles son esas ideas que están atrás de ella, ¿no? En este caso, aquí hay una. Otras ideas, chicos, aquí hay un montón de ideas que se están planteando. ¿Cuáles podrían ser otras? Pues a mí lo de que resalta lo de su ventana tiene 11 metros de longitud y que ahí pone he dicho su ventana. O sea, siento que pues aquí explora la idea de que pues ya no solo son ventanitas, ¿no? Sino que pues se vuelve algo más pues que forma parte de pues de la arquitectura, ¿no? No, ya no solo es para poder tener ventilación o ver hacia tener una vista hacia la calle, sino ya es como parte de la composición. Muy bien. Bueno, sí, gracias, sí, tienes toda la razón. Además de lo que dice Rafael, aquí el tema es que además estamos hablando de los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. Seguramente los han escuchado ya, los repetimos aquí. 1, planta libre. La idea, ya lo veíamos en la Maison Dominó, ¿no? Esta propuesta de simplemente 2 plataformas que pueden ser divididas como uno quiera. Es la primera, una planta libre que nos permite cambiar de funciones, montar y desmontar, dividir como nosotros queramos una estructura que ya está dada. 2, fachada libre. Justamente nosotros podemos, si tenemos una planta libre, pues entonces eso implicaría tener distintas ventanas posibles, ¿no? Y entonces, bueno, tendríamos que ser capaces de poder en algún momento modificar las ventanas o incluso, pues, hasta cambiar de funciones y cambiar de fachada completamente. Por ejemplo, a lo mejor primero era de acero y luego la pusimos de concreto o la cambiamos a vidrio, etcétera, ¿no? O puede ser una ventana de piso a techo porque ya no tenemos muros de carga, ya no tenemos unos muros de tabique que si quitamos se rompe todo, sino tenemos unas columnas que concentran todos los esfuerzos y por lo tanto, pues nuestras fachadas pueden ser como sea. Tercer punto, la terraza jardín, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de uso de un jardín en la azotea, ¿no? Esa es una nueva idea también de los 5 puntos de la arquitectura. Cuarto, la ventana longitudinal permite el hecho de que pues concentremos los esfuerzos en las columnas, ya no tenemos muros de carga, ya no tenemos necesidad de tener unas fachadas, unas ventanas pequeñitas, etcétera, porque pues solo es lo que podemos abrir de claros dentro del muro de carga. Como ya no tenemos muros de carga, desaparece esto y por lo tanto entonces ya podemos tener una ventana desde un lado al otro o incluso una ventana completa de piso a techo y de lado a lado del muro. A eso se refiere con la ventana longitud, la ventana de 11 metros de largo. Es una única ventana porque la fachada ya no está cargando, la fachada está cargada, digamos, pero por las columnas. Y el quinto y último punto son las columnas, o como él le llama en francés, los pilotis, ¿no? Esta idea de levantar en patitas los edificios, ¿no? De manera que a la hora de levantar en patas el edificio, en estas columnas, en lo que él llama en francés pilotis,
No se refiere a los pilotes que decimos en español. Los pilotes en español son cimientos. En francés él está hablando de los columnas, una columnata que levanta el edificio del terreno, lo separa del terreno. Por lo tanto, entonces esta planta libre se genera una planta completamente libre en la planta baja, que pues es una especie de continuación. Él incluso piensa que las ciudades pueden ser ciudades jardín. O sea, viviríamos como el planteamiento de Rafael en su propuesta, posiblemente en el campo, y el levantar en patitas las viviendas o los edificios, aunque sean muy grandes, permitirían una cierta continuidad de los jardines de esta ciudad jardín que plantea él. Entonces sí, su ventana de 11 metros de longitud justamente es uno de los 5 puntos de la arquitectura. Muy bien, gracias, compañero. ¿Alguien más? ¿Qué otros puntos podemos destacar aquí? Tal vez el punto de que utiliza el término de máquina para habitar está interesante. Claro, súper central. La idea de ser una máquina, ya dijimos la idea de los 5 puntos de la arquitectura, y sobre todo la idea de las funciones especializadas, de la menor cantidad de superficie, etcétera. Todas estas ideas conforman lo que Le Corbusier denomina una máquina para habitar. A ver, ya lo he perdido. Está aquí. Aquí está. Segundo parámetro, la máquina para habitar, dice él, ¿no? Tal cual, ¿no? La máquina, ¿qué implica una máquina para habitar? Podemos acordarnos de que hacia una arquitectura, que es el primer libro de Le Corbusier, el libro también, seguramente el libro más influyente que tiene él, en el último capítulo, creo que es el penúltimo capítulo. Por cierto, es un libro que creo que deberían revisar, deberían leer. Bueno, ya estamos leyendo uno de sus libros, Una pequeña casa, pero les recomiendo mucho Hacia una arquitectura, porque es un libro que fundamenta de cierta manera la modernidad. Hay dos textos, me parecen fundamentales de la modernidad, que inauguran de cierta manera estas ideas. El primero es el texto de Adolf Loos, que se llama Ornamento y Delito. En este libro, Adolf Loos, como decíamos hace unos minutos, pretende abandonar la noción de una arquitectura hecha a mano, ¿no? Decíamos estas columnas estriadas con capitel y base, que pueden ser corintias romanas, corintias dóricas, jónicas, etcétera. Estas decoraciones de una arquitectura clásica es una cosa que debemos abandonar, dice Adolf Loos, ¿no? Debemos abandonar toda decoración. La decoración es una cosa del pasado que venimos cargando con él, dice Adolf Loos. A partir de este momento, y estamos hablando de 1910, me parece que es el texto de Adolf Loos, en realidad es una conferencia que él da en Viena, y posteriormente lo convierte en un libro, y es un textito muy corto, es muy fácil de leer, se los recomiendo también su lectura. Ornamento y Delito, recuerden. El libro entonces defiende la idea de industrializar, de abandonar toda decoración. Dice, toda decoración es no solo una cosa histórica que debemos volver a la arquitectura, debemos superar estas ideas de construir la mano, etcétera, por fabricarla, por prefabricarla, por que sea una cosa industrializada, eficiente, eficaz, etcétera. Esa es una idea base que por supuesto está retomada hacia una arquitectura Le Corbusier. Hacia una arquitectura que es de 1923. Este texto es del 23, ¿verdad? Ay, déjenme revisarlo, no recuerdo bien la fecha. Creo que también, no sé, por ahí anda. Es de estas fechas. Le Corbusier plantea hacia una arquitectura que él se inspira en esta idea de los transatlánticos, de los aviones. Recuerden que ya para esas fechas ya empiezan a aparecer, pues ahí está Titanic y demás, ¿no? No les tengo que recordar mucho. Los vuelos, ya empiezan a aparecer los vuelos en avión, incluso los vuelos en avión de un continente a otro, etcétera, para esas fechas. Y entonces, pues son cosas
que por supuesto estos avances tecnológicos impactan dentro de las ideas de arquitectura. ¿Qué hace Le Corbusier? Decir, bueno, hay máquinas para trasladarse de un lado al otro del mundo, ¿no? Un transatlántico que a pesar de que va semanas o meses dentro del mar, ¿qué pasa? Pues que se convierten en pequeñas ciudades flotantes, ¿no? Ahí hay habitaciones, hay zonas de comedor, o sea, lo que él encuentra de estas ideas que después desarrollará de funciones dentro de las viviendas y dentro de la ciudad, se pueden ver dentro de un transatlántico, dentro de estos barcos gigantes que cruzan de un lado al otro del mar. Eran, por supuesto, los avances tecnológicos de la época. El otro es el avión, ¿no? Entonces, el automóvil, el gran invento del automóvil, que por supuesto vino a transformar las ciudades que conocemos, o que conocíamos, o que hubiéramos conocido en su época antigua, antes de 1900, ¿no? Eran otras ciudades con carretas, con otro tipo de instalaciones, ya saben, ¿no? Lo han visto en películas y demás, ¿no? Con, pues, lámparas de aceite en las calles que no iluminaban mucho, con carretas tiradas por caballos, etcétera. Hay una transformación radical para los 1900 en el que empiezan a aparecer los vehículos, empiezan a aparecer, pues, ya entre más autos hay, pues más necesidad hay de abrir nuevas avenidas, calles, etcétera, de pavimentarlo todo, etcétera, y de que todo sea accesible vía automóvil, y pues entonces hay aviones, hay autos, hay transatlánticos y demás, y entonces hay máquinas que nos sirven para transportar. ¿Por qué no inventar una máquina para habitar? ¿Cómo sería esa máquina para habitar? Pues súper eficiente. Tendría la menor cantidad de materiales, sería lo más, incluiría instalaciones, incluiría en algún momento pronto, por ahí de los 40, empieza a incluir aire acondicionado, ventilación, calefacción, etcétera. En esos tiempos, pues todavía chimeneas y demás, ¿no? Pero, pues incluye, pues todos los servicios, el agua corriente, la electricidad, etcétera, muchas instalaciones que empiezan a integrarse como máquina. Es la primera vez que empieza a pensarse en tecnificar la vivienda, no solo a nivel constructivo en el que aparecen láminas, ventanas prefabricadas, vidrios, vidrios más grandes, etcétera, un poco lo que hemos visto en las clases anteriores, empiezan a aparecer esto y por lo tanto se piensa ya en una máquina para habitar, según estos planteamientos de Le Corbusier. Insisto, esto aparece ya en Hacia una arquitectura, versión Architecture de 1920 algo. Creo que es muy, muy cercano a estas épocas, justamente. Según yo es de 1933, pero bueno, este libro también es de 23. Habría que revisar, pero por ahí anda, es de esas épocas, en el que se plantean estos avances tecnológicos y la necesidad de pensar, pues, en una vivienda tecnificada, industrializada, en serie, que incluso pueda calcularse estructuralmente. Son las primeras ocasiones en las que se empieza a generar planificación urbana. ¿Dónde vamos a pensar a futuro que va a haber fábricas? ¿Dónde va a haber vivienda? ¿Dónde va a haber, etcétera? Se empieza a zonificar, a planificar la ciudad. Eso no existía antes. Empieza a aparecer. También se empieza a zonificar y a industrializar la vivienda, ¿no? Y por supuesto da por resultado todas estas, pues, monstruosidades que ahora conocemos, ¿no? Estas zonas de vivienda de miles de casas todas igualitas, todas horrendas, que todas son idénticas. ¿Por qué? Pues porque se intenta generar una vivienda lo más estandarizada, lo más óptima posible, con la menor cantidad de materiales, con la menor cantidad de instalaciones, que funcione de una manera como una máquina. Ese es el planteamiento. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, es un elemento importantísimo. Hay algunos otros, a mí me interesan mucho más otros, pero bueno, a ver, ¿hay más, alguna idea, otra que destacar, chicos? ¿Alguna otra que les llame la atención a ustedes? Pues la parte donde dice el plano de una casa para encontrarle un terreno. A mí es la parte que me parece más importante de todas. ¿Por qué? Em, el día de hoy sería impensable, incluso
desde que se ha inventado la noción de ecología, de ecosistema, etcétera, y los graves problemas a los que nos enfrentamos el día de hoy, y ahí claramente se puede ver un cambio de época, pero radical. No podríamos imaginarnos una vivienda que no respondiera al sitio, que no fuera inspirada por el lugar, que el lugar fuera tomado en cuenta para construir, proyectar una vivienda. No es el caso aquí. Claramente es una época diferente. Claramente la forma en la que se piensa la arquitectura es una forma radicalmente diferente. Acá hay un proyecto y luego se busca un terreno. Hay unos planos que ya tiene diseñados Le Corbusier, que ya sabe cómo va a ser la casa, pero no sabe dónde está. ¿Por qué? Porque se piensa en un objeto arquitectónico, pero objeto al fin y al cabo, ¿no? Insisto, como objeto, pues yo tengo un terreno y ese objeto, pues yo lo pongo aquí, o lo pongo así, o lo pongo así, o lo pongo así, porque es un objeto que no tiene contexto, que no sale del sitio, que no nació del lugar, sino es un objeto. Perdón que lo diga de esta manera, un poco como lo plantearon ustedes en los ejercicios de hoy. Claramente son ejercicios conceptuales que no se piensan construir, posiblemente. Y si los fueran a construir, seguramente harían adaptaciones o serían algunas ideas con las cuales construirían ustedes dentro del lugar. Pero sería muy cuestionable que una idea abstracta la implanten en un sitio, que es justamente lo que hace Le Corbusier. Es decir, tengo un proyecto, tengo una idea de un edificio que voy a buscar dónde lo pongo, porque es un objeto y como objeto yo lo coloco en un lugar. Me parece que es una idea importantísima e insisto en ello, esa idea que nos guía a través de la modernidad. Ahí están los edificios de Mies. Mies plantea justamente eso, proyectos que no tienen orientación, proyectos que generan su propio contexto, porque estos patios que él genera son su contexto, no hay contexto, no hay una afuera, quién sabe qué pasa allá afuera. Si hay una fábrica, hay un jardín de niños, un parque o un basurero, no lo sabemos, porque nos muestran el edificio y el interior del edificio y lo que pasa adentro del terreno, porque Mies lo está planteando así, ¿no? Tenemos unos patios que es mi contexto, y fuera de eso hay unas bardas que me encierran todo mi terreno y lo que pase afuera no me importa, porque mi contexto es una cosa generada por mí. Es una idea interesante, es una idea muy, muy interesante, un planteamiento muy específico de la modernidad. Otra vez, aquí hay un objeto que se coloca en el sitio, un objeto arquitectónico, pero un objeto. Por eso se llama objeto arquitectónico, porque es un objeto, es una cosa que yo pongo en un sitio. No es que el sitio genere el proyecto y, ay, pues aquí yo voy a ver hacia ese árbol porque ese árbol es no sé qué, y entonces todo mi proyecto gira en torno al lugar. Aquí es un objeto que incluso, pues si yo siempre pongo de ejemplo el edificio de Costco aquí en Jalapa. Me parece que es un ejemplo radicalmente moderno, ¿no? Piensen cómo rebanaron medio cerro para construir una tienda que sea de un solo piso, en el que mi carrito que yo empujo en la tienda corra libre sin necesidad de tener que subir o bajar escaleras, etcétera. O sea, ahí había árboles, posiblemente árboles muy antiguos, había ardillas, había aves, había no sé qué, pero pum, 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 yo corto el cerro, hago lo que sea necesario para tener un edificio de un solo nivel, una bodegota gigante refrigerada, donde los compradores, está pensado para consumidores, empujen su carrito sin ninguna dificultad. Es más, si se pueden meter en auto a la tienda, pues mucho mejor, ¿no? Claro, no pasa así, pero casi, ¿no? Refrigerado para que no suden y no tengan problemas al estar ahí comprando. En un solo nivel, todo a la mano, súper, ¿no? Lo más económico, lo más eficiente, todo, ¿no? Se corta el cerro, se corta lo que sea necesario, se tumban árboles, se hace lo que sea necesario para que los compradores puedan comprar bien a gusto.
es una idea modernísima. Yo no me adapto al sitio, el sitio se adapta a mí, a mis necesidades, a lo que yo tenga que hacer. Le Corbusier posiblemente no llegó a tanto de tener que tirar medio cerro, pero es una idea moderna y esas ideas las podemos rastrear aquí en esta lectura. No hay sitio, ¿no? O sea, hay objetos que se colocan en el sitio. Costco es el mejor ejemplo, me parece, en ese sentido, ¿no? Aquí, al menos el que está aquí en Jalapa, es un objeto que se coloca en el sitio. No hay contexto, el contexto no importa y se puede modificar y se rompe y se tira todo lo que haga falta, se tumban un montón de árboles y se colocan en los árboles donde a mí me convenga geométricamente colocar. Si es que pongo árboles. Si no, pues una explanada gigante de concreto como en Plaza Américas o en Plaza Ánimas es mejor, que no tenga que limpiar, que sea mucho más eficiente, que no haya ardillas porque pues me van a ensuciar los árboles y si me van a ensuciar los autos y si hay palomas que defequen sobre los árboles, pues peor, ¿no? O sea, mejor que no haya ni palomas, ni nada, ni ardillas, ni ya no digamos tigres o pumas o vayan ustedes a saber, ¿no? Algunos animalitos que vivan en el bosque. No. Entre más controlado esté mi contexto, mejor. Pensemos en la Villa Zaguá, ¿no? La Villa Zaguá, esta casi superficie perfecta de pasto en el que hay un objeto como una nave volada, una nave espacial, ¿no? Que aterrizó en ese lugar y que pues al aterrizar cortó todo lo que había, ¿no? No había ahí, pues podemos ver el contexto, ¿no? Hay muchos árboles y todo, pero este es un claro en el bosque porque quitaron todo, pusieron la casa y luego sembraron pasto. Justamente entonces, bueno, son los planteamientos que hay alrededor de esta idea del objeto arquitectónico, ¿no? Es un objeto que se implanta en el sitio. Bueno, entonces, pues me parece justamente que es, para mí, posiblemente la idea central de esta página, ¿no? Un objeto, el plano antes que el terreno. Hay un objeto que se va a instalar en el lugar. Bueno, muy bien. Ya le dedicamos casi media hora a esta página. Bueno, pasamos a una segunda página. Bueno, ahorita, si gustan, yo leo esto y ya las siguientes páginas me ayudan leyendo. Bueno, dice consecuencia, un recorrido. Y aquí nos planta un esquemita de la casa, nos dice cuáles son, otra vez en planta, y nos dice cuáles son sus funciones, casi que nos construye pues como tal las funciones, la zonificación de la vivienda y nos dice cuáles son sus puntos. Dice consecuencia, un recorrido, nos habla de un recorrido. 1. La carretera. La carretera está aquí afuera. Si alcanzan a ver el cursor, quiero creer, ¿verdad? Aquí está 1. Esta es la carretera. Aquí está marcado. Dice 2. El portal. Aquí hay una puerta claramente y pasa de la calle al interior. 3. La puerta de la vivienda. 4. El vestidor. 5. Dice el vestidor con la caldera de fuel oil, una caldera para calentar la casa. 5. La cocina. 6. El lavadero y la bajada al sótano, dice. 7. La salida al patio, o sea, aquí hay un área de servicio que tiene otra puerta para salir al patio. 7. Entonces está el 8. Y 8. La sala. 9. El dormitorio. Vean, perdón, una cosa que no dije es que acá está el lago y esta es la carretera. Entonces, toda la casa con su ventana, como decíamos, se orienta hacia el lago. El lago está hacia acá y claramente esta sería la vista, digamos, que plantea él, ¿no? Entonces, 8, 9 decíamos que es la recámara. 10, la bañera. 11, el guardarropas y la reserva de ropa blanca. 12, que está acá. El saloncito dormitorio de huéspedes con una cama en una cavidad a nivel del suelo oculta por una segunda cama diván. 13, un cobertizo abierto hacia el jardín. Aquí tiene un pórtico, lo vamos a ver, vean estas dos columnas, ahorita la vamos a ver en unas fotos. 14, el frente de la casa, 14, y dice el frente de la casa y la ventana de 11 metros, que sería toda esta que nos marca aquí. 15, la escalera que sube al techo. Vean, aquí hay en esta separación entre este límite y la casa, hay una escalera que sube al
el jardín. Bueno, seguimos leyendo. Dice, con el plano en el bolsillo, buscamos largamente el terreno. O sea, ya traía el plano, ya eso ya lo vimos, y luego, pues anda buscando un terreno donde colocarlo. Dice Le Corbusier, seleccionamos varios, pero un día, desde lo alto de las colinas, descubrimos el verdadero terreno, en 1923. Se halla al borde del lago. Casi podría decirse que esperaba esta pequeña casa. La familia del viñatero vendedor resultó adorable y acogedora. Nos tomamos una copita. Qué raro, ¿verdad? Que los arquitectos anden en esos vicios tan feos. Bueno, pasamos a la siguiente página. Y aquí sí les pediría si alguien me ayuda leyendo, por favor. Pues leo. Adelante, Rafael. Y luego Diego en la siguiente página, si gusta. Gracias. La geografía confirmó la elección. A 20 minutos de ahí se detienen en la estación los trenes rápidos que enlazan con Milán, Zúrich, Ámsterdam, París, Londres, Ginebra, Marsella. ¿Leo la siguiente? Sí, por favor, sí. El plano está instalado en su terreno. Calza ahí como una mano en un guante. El lago está a 4 metros por delante de la ventana. La ruta, por detrás, está a 4 metros de la puerta. La superficie que se debe mantener es de 300 metros cuadrados, gracias a lo cual se accede a una vista incomparable e inalienable sobre uno de los más bellos horizontes del mundo. Gracias. Bien, bueno, nos indica aquí pues cómo es que finalmente pone el plano, ¿no? Ya dentro del terreno. Y bueno, claramente, vean qué interesante propuesta, ¿no? Lo que nos hace aquí es un dibujo en planta, pero este es un dibujo en alzado. Es una cosa que luego por ahí aparece en algunas otras representaciones, ya por los 1960 o 1970, por ahí más adelante con John Hayduk y otros arquitectos. Pero bueno, a mí me parece muy interesante esta vista en planta y luego la vista en alzado a un lado, que indica pues justamente la vista que tenemos justamente desde la ventana longitudinal de 11 metros de largo. Y nos dice aquí una clave, hay 4 metros desde la calle hasta la casa y 4 metros de la casa para acá. Que de hecho creo, no recuerdo ahorita, de hecho la casa en sí además tiene 4 metros, o sea, son 4 metros aquí, luego otros 4 metros acá, creo, no estoy seguro, y luego otros 4 metros de la casa al límite del terreno, y de ahí dice, pues ya tenemos una vista, dice él, incomparable e inalienable. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que nadie va a construir ahí enfrente, nadie nos va a quitar esa vista, porque bueno, pues es simplemente la vista al lago, la vista al paisaje, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente página. Y ahora sí, ¿nos ayuda compañero? ¿O compañera? ¿Quién gusta? Yo, Sí, profe. quien quiera, el que quiera de los dos. Adelante. Pasa, Dieguito. Bueno, la casa tiene una altura de 2,5 metros, mínimo reglamentario. Es una caja tendida sobre el suelo. En uno de sus extremos, una claraboya oblicua recibe el sol naciente. Luego, este gira todo el día por delante. Sol, espacio, verde, conquistados. ¿Sigo, profe? Ok. Estamos sobre un terraplén de 100 años. Ello no impide que las aguas del lago, cuyo nivel sube y baja 80 centímetros por año, se filtren por detrás del muro de contención. Lo que tendría consecuencias. En ese momento lo ignorábamos. La gente dijo, a 4 metros del lago, están locos, reumatismos y escandilamiento. La gente no observa ni reflexiona. Reumatismos, haga hervir agua en una cacerola. ¿Dónde está el vapor? Encima de la cacerola, nunca al lado de la cacerola. La humedad, reumatismo. Y los reumatismos están en las alturas, en las colinas, en la cota 50 a 100 metros. La humedad está encima de la cacerola. Encandilamiento, el sol está delante de este a oeste y solo alcanza el cenit y aún así en el solsticio de verano. El ángulo de incidencia no pasará jamás por la pequeña casa.
Alcanza y deslumbra a los habitantes de las colinas, los de las cotas 50 o 100. La gente ignora el ángulo de incidencia. Mil gracias. Bueno, aquí otra vez nos detendríamos un poquito y veríamos otra vez algunas claves muy interesantes que se plantean aquí. De nuevo, a ver, déjenme cambiar de curso, de puntero a marcador. Nos dice una cosa muy interesante. Nos dice, la casa tiene una altura de 2,5 metros, mínimo reglamentario. No hay que olvidar que es la casa para sus papás. Insisto, si yo que me tocó hacer la casa para mi mamá, pues me voy a lucir, ¿no? Voy a intentar hacer verdaderamente una cosa que no haya hecho antes, que sea única, lo mejor que se pueda, lo más grande, etcétera. Sin embargo, al revés, ¿no? Él está pensando en el mínimo reglamentario. ¿Cuál es lo mínimo que me permite el reglamento? Ah, bueno, pues 250. Ah, bueno, de esa altura lo 250, lo mínimo. Porque, de nuevo, está pensando en la eficiencia, está pensando en la optimización de materiales, en la optimización de espacios, etcétera, ¿no? No hay que olvidar que ellos son... Corbusier creo que es... ¿De dónde es? No estoy seguro si es... No, creo que no es francés. Es que es holandés o alguna cosa así. Es gente alta. O sea, no es como nosotros que, bueno, 250 pues está bajito, pero bueno, no nos queda tan terrible. Pero para alguien que tiene esa altura, de 1,80 para arriba, pues posiblemente es muy bajo, ¿no? Sin embargo, de nuevo, en este intento, en este interés eh, de simplificar y de optimizar y de volver elementos completamente, pues decíamos, óptimos, eficaces, industrializados, no reciclables, pero sí industrializados, sistematizados, etcétera. Bueno, aquí está, ¿no? Justamente la clave y aquí se lee con mucha claridad. Una segunda idea muy importante es esta: sol, espacio, verde, conquistados. ¿De qué está hablando? No está hablando del sitio, no está hablando del terreno, no está hablando de sus características. Y sí lo hace un poco más adelante, habla de qué tipo de árboles, etcétera. Pero aquí ahorita las primeras ideas que nos introduce son, está pensando en el espacio. Ojo, otra vez, lo hemos dicho ya, la arquitectura moderna no solo piensa en el objeto arquitectónico, sino en el espacio. La noción central de la arquitectura de la modernidad es el espacio arquitectónico. ¿Cómo se genera espacio? Un espacio muy optimizado, un espacio racionalizado, un espacio mínimo, un espacio óptimo, etcétera. Esa es la noción de espacio moderno. Y además, otra idea aquí importante es lo verde. ¿Qué quiere decir lo verde? Cuando hablamos nosotros, y seguro que más de uno de ustedes lo ha dicho a lo largo de su carrera, el área verde, no está hablando de la naturaleza. No está hablando otra vez de los tigres y de las serpientes y de las arañas venenosas ¿no? Y de las enredaderas y de un bosque tupido o de la selva. No está hablando de eso. Está hablando de un área perfectamente horizontal. Insisto, el modelo de Costco, de cualquiera de estas. Imagínense otra vez, recordemos Plaza Américas, ¿no? No tengo en la cabeza ni siquiera si hay un solo árbol en Plaza Américas. Son planchas de concreto gigantescas. Y si llega a existir por error algún pedacito de jardín o alguna cosa así, será seguramente un área perfectamente plana, de preferencia, con puro pasto, no hay un solo árbol, o si llega a haber un árbol, es un árbol de estos que incluso se recorta geométricamente y es un árbol completamente abstracto. No es un árbol salvaje lleno de telarañas o con ardillas o en el que haya avispas o que sea un bosque. No. Nada de eso. Es un área verde.
un área geometrizada, si es cuadrado o triangular. A veces, pues como son pedacitos que dejaron por ahí mal puestos en algún lado, pues a lo mejor es un triangulito que quedó por ahí residual, en el que de preferencia pues solamente va a haber pasto, un pasto perfectamente recortado en el que no haya ni siquiera hormigas. Si hay hormigas, bueno, les vamos a echar agua caliente o les vamos a echar veneno o los vamos a matar de alguna manera, porque lo más importante es que no se dañen los bienes humanos, que sea de nuevo pues un lugar donde si es necesario pasar, pues yo piso y es solo pasto y no pasa nada, no habrá ningún animal que me ataque, no habrá ningún animal que me pique o que, digamos, el hombre, por lo tanto, está encima de la naturaleza. El hombre conquista, aquí lo dice claramente, sol, espacio, verde, conquistados. Si había animales, ¡pum!, hay que matarlos y los destruimos o los matamos o los desaparecemos. Si había árboles o si había lo que hubiera ahí, se elimina. Ya no hay naturaleza. A esa naturaleza le echamos una plancha de concreto encima, desaparecemos cualquier animal que llegue a ver, cualquier rastro de animal va a desaparecer, a menos que sea un gatito doméstico o un perrito bien entrenado, etcétera, que pues nosotros podamos controlar. Si es un ave, pues vendrá encerrada en una jaula. No va a haber, les digo, no va a haber arañas, no va a haber hormigas, no va a haber, pues ya no digamos un león, un tigre, cualquier otro animal salvaje. Y les digo, pues no va a haber vegetación natural, en su estado natural. Va a haber un pasto perfectamente recortado y de preferencia a nivel geometrizado, va a ser un triángulo, va a ser, etcétera. Y si llega a haber un árbol, pues también le vamos a dar una forma artificial. No va a haber, por lo tanto, naturaleza. Va a haber área verde, que es la versión humana de lo natural. Insisto en ello, normalmente incluso, pues, hasta los parques, las plazas, pues, se geometrizan, ¿no? Y se construyen áreas verdes. No hay naturaleza, hay áreas verdes, ¿no? A menos que sea un parque más salvaje como posiblemente, yo qué sé, el Macuiltepetl o ciertas áreas de los Tecajetes o el Natura, etcétera, ¿no? No es naturaleza en su estado salvaje, es naturaleza con áreas caminables en las que no estamos en el campo, sino, ni siquiera tenemos necesidad de ensuciarnos con lodo, ni de que nos vaya a caer un animal encima, etcétera, porque pues es una naturaleza perfectamente controlada, racionalizada, un área verde. También me parece una idea central, ¿no? La razón, el hombre está encima de la naturaleza y conquista, geometriza, racionaliza la naturaleza. Bien, a ver, nos quedan 15 minutos. Bueno, aquí ya incluso dice aquí, ¿no? Que el tema del agua y de cómo dice, va a haber consecuencias, dice, ¿no? Sí, falla el edificio en algún momento. No falla, pero tiene algunos problemas más o menos importantes. Bueno, aquí hay un paisaje dibujado de Le Corbusier de 1921, previo a la construcción de la casa. Dice Le Corbusier, mi padre vivió un año en esta casa. Este paisaje lo colmaba. Durante su vida de trabajo allá arriba, a 1000 metros en altura, en las montañas neuchâtelesas, nos había abierto los ojos sobre las riquezas de la naturaleza. Era una región austera y dura. Por un lado, cerrando el horizonte, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor no es tan interesante ahorita para las ideas que queremos desarrollar. Luego dice, bueno, que en algún momento este era un camino rural, pero de repente, pues, apareció una carretera, ¿no? Frente a la casa. Entonces, dice, bueno, que ya no hubo tanto silencio, pero afortunadamente este lado que da hacia la calle, vemos, es una fachada casi prácticamente cerrada, y realmente toda la vista está hacia el otro lado, hacia el lado del lago, ¿no? Aquí vemos ya por fin algunas fotos, ¿no? Era puro texto y no habíamos visto nada de la propuesta. Bueno, aquí está. Algunas fotos, por supuesto, mucho más contemporáneas. Las fotos que veíamos a blanco y negro, pues son fotos originales que aparecen en el libro. Son fotos que googleé y encontré ahí en internet, pues mucho más recientes, ¿no? Claramente sobre
la propuesta. Aquí vemos pues esta cosa circular, ¿no? Que veíamos que era la caldera, decía, ¿no? De fuel oil. Aquí la carretera nueva, aquí pues el clásico acceso le cruceriano, ¿no? Que es esta división ahí que viene un muro y se enmarca, esto lo podemos distinguir en algunas otras proyectos de vivienda. Vean aquí, esta fachada prácticamente sí tiene ventanas, pero prácticamente es una fachada ciega y la verdadera vista está del otro lado hacia el lago, ¿no? Bien, continuamos rápidamente, quedan 15 minutos. Dice Le Corbusier, a ver, déjenme ver. Ah, bueno, nos iban a ayudar, bueno, ahorita en alguna otra lámina. Dice, la razón de ser del muro de delimitación que se ve aquí es cerrar la vista al norte, al este, parcialmente al sur y al oeste. Un paisaje omnipresente en todas las caras, omnipotente, termina cansando. Entonces, bueno, intencionalmente cierra las vistas hacia el lago y vamos a ver cómo solamente abre alguna perspectiva desde la casa. Dice, ¿han observado ustedes que en tales condiciones uno no mira más el paisaje? Para que el paisaje cuente hay que limitarlo, dimensionarlo mediante una decisión radical. Hacer desaparecer los horizontes levantando muros y encubrirlos únicamente en algunos puntos estratégicos por interrupción del muro. La regla sirvió aquí. El jardincito cuadrado de 10 metros de lado quedó enclaustrado entre los muros norte, este y sur, convertido en una sala de verdor, un interior. Entonces nos muestra aquí, ¿no? Cómo, bueno, se va a ver en otras fotos más adelante, dentro del patio esencialmente cierra las vistas, las cierra por todos lados y deja únicamente esta ventana y luego abre, donde termina esta ventana, vamos a ver ahorita en las fotos, deja abierta toda la vista ya, pero para verla desde la casa. Digamos, en el patio realmente solo existe esta ventana hacia el paisaje. Bueno, nos habla del perro, de la mascota, de cómo funciona. Vean aquí, ¿no? Aquí está justamente lo que veíamos. Como este jardín cerrado con muros por todos lados, excepto esta vista enmarcada que intencionalmente deja. Y después decíamos, termina la ventana y nos abre hacia la fachada. Esta ya es la fachada de la vivienda hacia el lago, ¿no? Bueno. Y nos habla sobre el paisaje. Ahora sí, si nos ayudan leyendo, ¿alguien más, por favor? Yo. Entramos en la casa. La ventana de 11 metros le otorga categoría. Se trata de una innovación constructiva concebida para la posible función de una ventana, convertirse en el elemento. El actor principal de la casa. Instalar la proporción dentro de la casa en el lugar más decisivo. Altura del alféizar. Altura del dindel, solución otorgada a la cortina. Un buen plano de una casa comienza en la varilla de las cortinas. Dixie curvo. Pequeños postes muy esbeltos, tubos de hierro de 8 centímetros. Gracias. Bueno, ok, bueno, nos habla de la ventana, ¿no? De la importancia de la ventana. Dice él, ¿no? Que se cita a sí mismo, Dixit Corvus, dicho por Le Corbusier, como pues el detalle de toda arquitectura está realmente en el detalle de las cortineras. No sé, algunas cosas ahí medias chistosas. Bueno, aquí hay algunas fotos, gracias compañera, aquí hay algunas fotos de época de los interiores. Vean las sillas, eso me parece a mí siempre muy interesante, ¿no? Aunque la idea de arquitectura ya es como más avanzada, las sillas todavía siguen siendo unas sillas muy, muy antiguas quizá hasta cierto punto, ¿no? No hay un diseño muy moderno, excepto pues por la ventana, el detalle, dice él, ¿no? De las cortinas, vean la lámpara, etcétera, ¿no? Y aquí algunos fotos pues más contemporáneas de la ventana de 11 metros, ¿no? La famosa ventana. Vean cómo intencionalmente pues se encierra en un muro aquí, pues el detalle del cortinero para que no se vea y nada más se vea la cortina ahí flotando, ¿no? Bueno, continúo. Dice, subimos al techo. Placer que tuvieron algunas civilizaciones en ciertas épocas. El hormigón armado, o sea, el concreto armado, en español mexicano decimos el concreto armado, esta versión de hormigón, pues se usa en otros países como pues seguramente Argentina y España, pero aquí en México decimos concreto armado. El hormigón armado llega al techo
terraza y con una capa de 15 o 20 centímetros, no muy grande, más o menos algo así, de tierra, 15 o 20 centímetros de tierra al techo jardín. Llegamos. En agosto, en plenos calores, la hierba está tostada. ¿Qué importa? Cada brizna da sombra y las raíces comprimidas forman un espeso fieltro aislante. Aislante del frío y aislante del calor, es decir, un producto isotérmico gratuito que no requiere ningún mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, subimos al techo. Recuerden que a partir de estos inventos modernos de poder generar losas de concreto planas, por ejemplo, implica la posibilidad de poder seguir subiendo otra vez el modelo de la Maison Dominó, que podemos subir hasta la cubierta es plana, por lo tanto, pues podemos usarla, ya no es necesario poner tejados, ya no es necesario poner unas cubiertas inclinadas, ¿no? Ya no hay una reminiscencia al pasado, en su caso, sino pues únicamente tenemos una cubierta plana que él coloca un jardín, ¿no? Y entonces tenemos el placer, dice él, de subir al jardín de la azotea. Bueno, aquí algunas otras fotos de época. Aquí vemos la ventana, la famosa ventana de 11 metros. Vemos el pórtico de este lado. Aquí, esta es la silla, esta que vemos aquí, esta es la silla del jardín. Y como decíamos, se termina este muro alto que limitaba la vista de este lado y se abre hacia el paisaje que permite ya la vista a la ventana. Vean cómo tiene un lenguaje un poco como de barco, ¿no? Y Le Corbusier utiliza mucho estas especies de analogías. Tenemos al fondo, por acá por donde están estos personajes, puedes subir a la azotea y acá tenemos incluso una terraza, ¿no? Vean como estos barandales como de barco, etcétera, que son pues muy convencionales del Corbusier. Bueno, aquí queda mucho más claro, ¿no? Vean incluso el uso de los materiales. Aquí tenemos lámina de acero recubriendo los muros, que al parecer es una intervención posterior. Lo menciona al final del libro. Se nos está acabando la clase, es posible que no terminemos de leer el libro. Este libro, como podrán observar, ya está subido entre los materiales de la clase. Recuerden que en cada apartado, digamos, de la clase, en cada unidad, ya viene subido ahí los materiales de lectura en las presentaciones. En este caso, pues esta presentación ya está subida ahí en PDF, por si no, seguramente no nos va a dar tiempo de terminar la lectura. Ya no hay grandes cosas que nos aporten más, ¿no? Yo creo que lo más importante ya está dicho. Sin embargo, pues seguimos. Dice, apoyado en la barandilla del navío, apoyado en el borde del techo, ¿no? Piensa en esto como un barco que está a la orilla del mar. Recordemos esta idea de la máquina de habitar, que es parecida a los transatlánticos, a los aviones, a los vehículos, a los autos, pues, etcétera. Entonces, esta analogía constante que Le Corbusier utiliza con los modos de transporte, con las máquinas en este caso, una máquina de habitar, con funciones precisas, dice él, con áreas mínimas, con altura mínima, la mínima reglamentaria, la menor cantidad de materiales que cubren un espacio. Este espacio que es el centro de la arquitectura moderna y que es pues lo que configura esta máquina de habitar, este objeto arquitectónico. Bueno, pues aquí nos habla de algunas cosas, ¿no? De algunos árboles, de cómo fue envejeciendo el edificio, aparecen algunos problemas de asentamientos diferenciales, o sea, cierto hundimiento ahí que provoca algunas grietas importantes. Dice, cómo incluso tuvieron que tumbar algunos árboles. Dice, así es, 30 años después, casi, la fachada luce con algunas cicatrices, rellenos de alquitrán. Son las arrugas, las apendicitis, los reumatismos de la casa. Lector, en 1923 este terreno estaba desnudo como un gusano. Tan solo un cerezo atado a un tutor exhibía 3 pelos en la punta de un palo. Hoy hay sombra abundante y sol bien distribuido. Habíamos construido y habíamos plantado. De inmediato, un pino, un álamo, un sauce llorón, una acacia, un paulonia, todos ellos retoños, unos chiquillos débiles. He dicho ya que las aguas del lago se infiltran por debajo del jardín, detrás del muro de contención. El sol pega, la tierra calienta, el agua se entibia, los árboles se abren camino. El cerezo se convirtió en un muchacho fuerte. Con sus frutos, mi madre prepara dulce para todo el invierno. El pino, hubo que cortarlo.
su sombra resultaba fatal para el álamo. El álamo se puso enorme. Lo aserramos por el medio de través. Luego lo arrancamos de manera definitiva porque bla, bla, bla. Ahí dice algunas cosas. Bueno, otra vez, ¿no? Esta idea de que el hombre, pues, utiliza, en este caso, la vegetación, pues, de una manera funcional. La vegetación está para servir al hombre y, pues, si hay que tirarla, pues, se tira ni modo, ¿no? Y también, pues, la idea de, pues, las fallas, en los edificios. Pues no sé, yo siempre hago la broma cuando leo este texto de que, bueno, pues si a Le Corbusier le falla en los edificios, bueno, pues ya no nos sentiremos nosotros tan mal de que haya algunos problemas de goteras o demás en nuestros propios edificios. No debería suceder, claro, ¿no? Pero, pues, las obras son las obras. Bueno, aquí algunos dibujos posteriores de Le Corbusier sobre el conjunto. Aquí vean. Un dibujo ya de 1945, son 20 y tantos años posteriores, ¿no? 22 años posteriores al texto original del libro. Vean qué bonitos dibujos. Plantea aquí, bueno, ya algunas perspectivas de la obra. Aquí la ventana, ya saben los detalles de la ventana que tanto le gustan. Otra vez, algunas perspectivas interiores de la casa. Algunas del exterior, ven, aquí está la ventanita posterior de afuera, ¿no? Y cómo se limita, está este muro, aquí está la ventana, aquí está el paisaje que él nos dice. Y bueno, aquí hay un dibujo de su mamá, de 1957. Dice, a sus 91 años, María Carlota Amelia Jeanneret Perret reina sobre el sol, la luna, los montes, el lago y el hogar, rodeada por la afectuosa admiración de sus hijos. 10 de septiembre de 1951. Bueno, dibujos seguramente de la mamá en la casa. Bueno, varios años después, ¿no? Recuerden, la casa es entre el 21 y el 23 y, bueno, este dibujo ya es del 57. Y una nota final que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Dice, cuando esta pequeña casa quedó terminada en 1924 y mi padre y mi madre pudieron instalarse en ella, el Consejo Municipal de una comuna vecina se reunió y, considerando que semejante arquitectura constituía, de hecho, un crimen de lesa naturaleza, temiendo a la vez una posible emulación, nunca se sabe, prohibió que jamás nadie la imitara. Bueno, era una vivienda muy moderna de Le Corbusier de 1923, pues seguramente fue una casa muy impactante en el contexto. Pues imaginas una cosa muy horizontal, sin cubierta, 2 aguas, de lámina, luego terminó recubierta de lámina, etcétera. Entonces, bueno, pues tuvo muchísimo impacto. Entonces, bueno, Le Corbusier cuenta un poco divertido, ¿no? Esta idea de que, pues, en algún ayuntamiento de por ahí, pues simplemente prohibieron que se imitaran casas modernas como las de Le Corbusier. Nos habla un poco del impacto de la arquitectura moderna en este imaginario, pues, histórico, digamos, más cercano a algunas nociones convencionales de la gente, ¿no? De cómo piensa la gente y cómo le costó tanto trabajo aceptar la arquitectura moderna. No necesariamente es del gusto de todos. Vean, pues aquí algunos otros dibujos. Estos dibujos son de Arata Isozaki, este arquitecto japonés relativamente contemporáneo. Ya estamos. Son dibujos creo que de los 80s o de los 90s. Bueno, es todo lo que teníamos que ver. Se nos acabó la clase. Les agradezco, chicos, su tiempo. Yo les plantearía y les voy a abrir ahora. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Les iba a plantear una tarea, pero mejor la dejamos del viernes para el miércoles. Les agradezco su tiempo. Como saben, pues esta clase quedó grabada, entonces puede ser consultada por los chicos que no estuvieron. Pues nos vemos en la siguiente sesión. En estos días intentaré terminar de calificar sus trabajos. Suerte, échenle ganas, nos vemos pronto. Hola, Gracias, profe, profe. nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídese. Manténganse sanos. Bye. Hasta luego.